voy a grabar. Toda la razón. Entonces, en general, lo que hay que hacer acá es, ¿cierto?, reemplazar f y dr. Al fin y al cabo, recuerden que esto va a quedar de la siguiente forma, va a quedar como la componente en x de t, ¿cierto? Por dx, o mejor no, vamos a borrar la palabra, la letra en x, vamos a poner la m. Ah. O sea, en el fondo siempre me va a quedar así, m de x, n de y y p de z. ¿Sí? Entonces, en el fondo acá lo que hay que hacer es transformar o determinar quién es el de x, quién es el de y y quién es el de z. Para ello siempre tengo que saber quién es el x, quién es el y y quién es el z. Entonces nunca se olviden que el x siempre es en la trayectoria quien acompaña el y es quien acompaña el j y el z es quien acompaña el k. Entonces de ahí ustedes pueden determinar quién es de x, de y y de z respecto al parámetro t. Y curiosamente nos dan los límites de integración de ese parámetro t. Por lo tanto estaríamos al otro lado. ¿Sí? Entonces les voy a dar un cierto tiempo para que lo puedan hacer ustedes y luego lo vamos a revisar. Como este ejercicio es relativamente fácil, ¿ya? Les voy a dar 5 minutos para que lo traten de hacer ustedes y a las 4:30 lo vamos a revisar. ¿Ya? Voy a pausar un rato. Sí, yo lo hice. ¿Sí? Bien, perfecto. En este caso, particularmente, como habíamos dicho, x es el seno de t, por ende, el de x es coseno t de t, ¿cierto? El y es el coseno de t, por lo tanto, la diferencial de y es menos seno t de t. Luego tenemos que z es t, por ende, dz es dt, ¿cierto? Entonces, si reemplazamos acá, la integral curvilínea de f.dr, en el fondo va a quedar como la integral, ¿cierto? El m, que en este caso vendría siendo el z, que según esto, z es t, ¿cierto? Por dx, que el dx es coseno t de t. Después viene más el n, que en este caso vendría siendo el x, ¿cierto? Pero x es seno de t, por el diferencial de y, que es menos seno t de t, ¿cierto? Y finalmente tenemos el y por el de z, que vendría siendo el y que es coseno t, perdón, y directamente el de z, que es dt, ¿cierto? Y como esta integral depende solo de dt, entonces esto va desde 0 hasta 2pi. ¿Sí? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es fijarnos en lo siguiente. Tenemos una integral que va de 0 a 2pi. Acá tenemos t coseno de t menos seno cuadrado de t, ¿cierto? Más coseno t, todo esto de t. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es integrar cada uno de ellos como una integral simple. Entonces, vamos a hacer un paréntesis acá, ¿cierto? Por ejemplo, la integral de t coseno de t, Si usamos integración por partes, podemos decir que u es t, por ende du es dt. Podemos decir que dv es el coseno t de t, y por lo tanto podemos decir que v es la integral del coseno, ¿cierto? Que es seno t. Entonces usamos la fórmula, una vaca, o sea, t seno t sin cola vestida de uniforme. O sea, la integral a del seno t de t. Entonces acá nos queda t seno t menos, y la integral del seno es menos coseno t. Así que en esta primera parte tenemos t seno t más coseno t. ¿Cierto? ¿Cómo integramos el seno cuadrado de t? Entonces, cuando es cuadrado, utilizamos la relación trigonométrica del seno del ángulo doble, que en este caso sería 1 menos
coseno de 2t partido por 2 de t. Entonces, en este caso, tengo un medio, la integral de un medio con respecto a t es un medio t, menos, tengo abajo partido por 2, la integral del coseno, que es el seno de 2t, pero como está acompañando este 2 al t, entonces acá abajo se multiplica, quedando un 4. Por lo tanto, acá me va a quedar más un medio t menos el seno de 2t partido por 4. Ah, pero aquí era negativo. Entonces, este cambia de signo, quedando negativo, ¿cierto? Y el otro va a quedar positivo. Finalmente tenemos el coseno de t, cuya integral es el seno t. Y esto evaluado entre 0 y 2pi. Si evalúo en 0, fíjense que todo se va a hacer 0. Así que vamos a evaluar en 2pi. Si evalúo en 2pi, el seno de 2pi me va a dar 0. El coseno de 2pi, perdón, me da 1. Porque es lo mismo que el coseno de 0. Aquí voy a tener menos 1 medio por 2pi. Aquí me va a quedar seno de 4t, que es 0, y aquí me va a quedar seno de 2t, que también es 0. Por lo tanto, aquí simplificar los dos y me queda como resultado 1 menos pi. Y ahí tenemos entonces la integral curvilínea que nos estaban pidiendo. Profesor, entonces si evaluamos en cero también sería el coseno de T1. Ah, toda la razón. Entonces, aquí me quedaría menos 1. ¿O no? Así que en realidad esto es menos pi. ¿Ahí sí? Sí, ahí. Excelente acotación. Muy bien. ¿Alguna duda? Felipe, Juliana, José. No de mi parte. ¿No? Entonces aquí la gracia siempre va a ser eso, identificar quién es el M, el N y el P, ya que hay que hacer un producto punto, quién es el DX, quién es el DY y el DZ, y para ello siempre hay que identificar quién es X y Z, luego se diferencia y se reemplaza. Es súper sencillo, lo más difícil de un ejercicio como este, por ejemplo, puede ser la integral. ¿Sí? Pero en general, ¿qué es lo más importante? Saber llegar a la integral. Eso es lo más importante. ¿Ya? Bien, segundo ejercicio. En este caso, lo que nos están pidiendo es esta integral. Generalmente cuando tenemos esta integral, tiene que ver mucho con la independencia de las trayectorias. Entonces tenemos que recordar primero que cuando una función como esta es independiente de la trayectoria, entonces nunca nos olvidemos que el que acompaña al dx es el m, el que acompaña al dy es el n y el que acompaña al dz es el p. Entonces, para que esto sea independiente de las trayectorias, se tiene que cumplir lo siguiente. La derivada parcial de m con respecto a y, ¿cierto? Su contrario respecto a su diferencial, tiene que ser lo mismo que la derivada parcial de n con respecto a x. ¿Cierto? También tiene que cumplirse que la derivada parcial de m con respecto a z tiene que ser igual a la derivada parcial de p con respecto a x. Y también se tiene que cumplir que la derivada parcial de n con respecto a z tiene que ser igual a la derivada parcial de p con respecto a y. Si estas tres se cumplen, yo puedo decir que esto es de forma exacta. Si es exacta, entonces yo puedo encontrar, ¿cierto?, mi función potencial, que lo puedo representar con un phi, con una f, ahí ustedes vean cómo lo quieren representar. ¿Ya? Y gracias a ese phi yo puedo encontrar ahora la solución de esto, partiendo de la premisa, ¿cierto?, que m es lo mismo que df, que es la función potencial, a dx. Entonces uno acá integra y encuentra el f. Luego del f deriva con respecto a n, con respecto a y y lo iguala a n. Y ahí encuentra un f mucho más exacto. Luego toma ese mismo f, lo derivan con respecto a z y lo igualan a p, y con eso encuentran la función potencial como corresponde. ¿De qué me sirve eso? Simple, porque esta integral entonces sería esta función potencial evaluada en estos dos puntos. Entonces uno reemplaza y obtiene el resultado. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se recordó, no? Sí, sí. Bien. Entonces ahora les voy a dar 10 minutos para que lo hagan, ¿ya? Aunque 10 minutos igual es harto, pero a lo mejor 6 minutos. Y si todavía les falta tiempo, les doy más tiempo, ¿ya? Entonces,
Primero identifiquen si la E2 es, o sea, si esto es exacta. Si es exacta, encuentran la función potencial y una vez que encuentran la función potencial, determinan la integral evaluando en esa función potencial. ¿Ya? Bien, tienen, ahora sí. Bien, entonces, como habíamos dicho, lo primero que tenemos que hacer es la derivada de m con respecto a y. En este caso, este era m, ¿cierto? Esto era n y esto era p. Si derivamos m con respecto a y, aquí nos va a quedar 2x partido por y, menos, si derivamos iz con respecto a y, me queda z. Si derivamos ahora n con respecto a x, nos va a quedar 2x partido en y menos z. Entonces, si se dan cuenta, nos dio exactamente lo mismo. Luego, si derivo m con respecto a z, ¿cierto? Aquí me va a quedar menos y. Y si derivo p con respecto a x, me queda menos y, lo cual también son iguales, así que también estamos aquí. Luego derivamos n con respecto a z, eso me da menos x, y si derivo p con respecto a y, también me da menos x, así que también son iguales. Por tanto, esto es de tipo exacto. Al ser de tipo exacta, entonces vamos a determinar nuestra función potencial, ¿cierto? Que en este caso tiene las 3 coordenadas. Y esta vendría siendo la integral de m con respecto a x. O sea, en este caso, el m es el 2x logaritmo natural de y menos iz de x. Si lo integramos con respecto a x, aquí me va a quedar x cuadrado partido por 2, o sea, me queda x cuadrado logaritmo natural de y, menos, y aquí tengo que agregar el x, x, y, z. Más nuestra constante, pero que depende de las variables que siguen, que sería del y y del z. Entonces ahora derivamos esta función potencial con respecto a n, perdón, con respecto a y, y eso tiene que ser igual a n. Entonces si derivo esto con respecto a y, me va a quedar x cuadrado partido por y, me va a quedar menos xz, ¿cierto? Más la derivada de c, pero con respecto a y, y esto obviamente tiene que ser igual al n, que es x cuadrado partido en y menos xz, de los cuales se van s con s, y me queda que de c a de y es igual a 0. Lo cual implica que c, ¿cierto?, es simplemente una función que depende solo de z. ¿Sí? Entonces, ahora vuelvo a tomar el mismo f, pero lo derivo con respecto a z. Y esta vez lo tengo que igualar a p. Entonces, si derivo f con respecto a z, me va a quedar menos xy más la derivada de c con respecto a z, y esto tiene que ser igual a p, que es lo mismo que menos x por y, los cuales se van, y me queda que de c a dz es igual a 0, por ende puedo decir que c es la función 0. Podría ser constante, ¿sí? De hecho, si es constante, en vez de un 0, al integrar igual me va a dar, se va a eliminar esa constante, así que puedo asumir que es 0 nomás. Espérenme, vamos a agregar una más. Entonces, ahora me queda finalmente que mi función potencial, f de x y z, no es más que la función x cuadrado logaritmo natural de y menos x y z. Pero a mí me están pidiendo la integral desde el 1,2,1 al 2,1,1 del m de x más n de y más p de z. Y esto no es más que la función potencial, ¿cierto?, evaluada entre estos dos puntos.